Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, debo confesar, me tiene fascinado y un poquito hasta con la boca abierta. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y un tema que ha dado mucho de qué hablar. Por Can, mi orgullo se fue por la borda. Así es, prepárense para un viaje por las emociones, las especulaciones y, quizás, una que otra revelación sobre esta talentosa actriz y su vida. Si son fans de Demet Özdemir, de las series turcas, o simplemente les gusta el chisme del bueno y el análisis de las relaciones en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todo este embrollo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Hacemos esto con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La frase "por Can, mi orgullo se fue por la borda", es una declaración que ha resonado mucho últimamente, asociada a Demet Özdemir. ¿Pero qué significa exactamente? ¿A qué Can se refiere? ¿Y de qué orgullo estamos hablando? Bueno, la verdad es que el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, y cuando se trata de figuras tan queridas como Demet, cada pequeño detalle se magnifica. En este vídeo vamos a intentar desentrañar este misterio, analizando las posibles interpretaciones, basándonos en lo que sabemos públicamente y en las conversaciones que han surgido en redes sociales y medios de comunicación. Primero pongamos un poco de contexto. Demet Özdemir es una actriz turca que ha ganado fama internacional gracias a sus papeles en series como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y, según muchos, una química increíble con Can Yaman. Y es precisamente este Can Yaman, quien parece ser el protagonista de esta historia. La relación entre Demet y Can durante las grabaciones de Erkenci Kuş fue objeto de intensa especulación. La química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, que los fans inmediatamente empezaron a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Y para sorpresa de muchos, así fue. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se confirmó, y por un tiempo, fueron una de las parejas más comentadas y admiradas. Sus seguidores estaban encantados de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Pero como suele suceder en Hollywood, y en el mundo del espectáculo en general, las relaciones intensas a veces son fugaces. Y la de Demet y Can, aunque muy publicitada, no duró para siempre. Ahora volvamos a la frase, "por Can, mi orgullo se fue por la borda". ¿Qué podría significar esto para Demet? Podemos interpretarlo de varias maneras. Una de las más comunes es que al enamorarse de Can, ella se entregó completamente a la relación, quizás dejando a un lado algunas de sus reservas o precauciones habituales. El orgullo en este contexto podría referirse a esa independencia, esa seguridad en sí misma que la caracteriza, o a la idea de no dejarse llevar fácilmente por las emociones. El hecho de que su orgullo se fuera por la borda implicaría que por amor o por la intensidad del sentimiento, ella decidió arriesgarse, exponerse y quizás, en el proceso, bajar algunas de sus defensas. Otra interpretación podría ser que al salir con alguien tan mediático como Can Yaman, Demet se vio envuelta en un torbellino de atención mediática y de fans que, de alguna manera, desafió su concepto de orgullo. Tal vez se sintió expuesta, o sus acciones o decisiones personales fueron juzgadas o analizadas de una manera que la hizo sentir vulnerable. El orgullo aquí podría ser esa barrera que uno levanta para protegerse de la opinión ajena, y que en esa etapa de su vida con Can, quizás se vio obligada a derribar. Pensemos en los matices. Cuando decimos que el orgullo se va por la borda, no necesariamente es algo negativo. A veces el orgullo puede ser un obstáculo para la felicidad, para la conexión profunda. Podría significar que por amor, Demet se permitió ser vulnerable, ser ella misma sin filtros, y eso, en sí mismo, puede ser un acto liberador y valiente. El amor a menudo nos impulsa a dejar de lado esas corazas que llevamos y a mostrarnos tal cual somos. Y si ese amor fue genuino y profundo con Can, entonces esta frase podría ser un reflejo de esa entrega total. Recordemos que Demet Özdemir es una profesional muy dedicada y también una persona joven que está navegando por las complejidades de la fama y las relaciones. La presión de estar bajo el ojo público es inmensa. Cada paso, cada palabra, cada relación, es escrutada al detalle. En ese contexto, cuando uno se involucra sentimentalmente, es natural que la vida personal se convierta en noticia. Y si esa relación fue tan intensa y mediática como lo fue la de Demet y Can,
es muy probable que Demet haya tenido que lidiar con un escrutinio o sin precedentes. ¿Pudo haber habido alguna situación específica que hiciera sentir a Demet que su orgullo se había ido por la borda? Es difícil saberlo con certeza sin ser parte de su círculo íntimo. Sin embargo, podemos especular. Tal vez hubo momentos en los que ella sintió que estaba exponiendo demasiado su relación, o que las expectativas de los fans eran abrumadoras. O tal vez simplemente la intensidad de sus sentimientos por Can la hizo tomar decisiones que, desde una perspectiva más racional o con más orgullo en el sentido de autopreservación, no habría tomado. También es importante considerar el papel de las redes sociales en todo esto. Los fans de Demet y Can son increíblemente activos en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. Crearon hashtags, compartieron innumerables fotos y vídeos, y debatieron cada aspecto de su relación. Esta presión constante, esta comunidad virtual que se forma alrededor de las celebridades, puede ser tanto una fuente de apoyo como de estrés. Imaginen tener miles o millones de personas opinando sobre su vida amorosa. Es algo que a cualquiera podría hacer sentir que su espacio personal se reduce drásticamente. Cuando se habla de orgullo en el contexto de una ruptura, a veces también puede implicar que la relación terminó de una manera que no fue la esperada o deseada por una de las partes, y que eso pudo haber herido ese orgullo. Tal vez la relación se terminó de forma abrupta, o hubo malentendidos, o las circunstancias externas jugaron un papel importante. En esos casos, decir que el orgullo se fue por la borda puede significar que uno tuvo que aceptar una realidad dolorosa, y que ese proceso de aceptación implicó dejar atrás ciertas expectativas o sentimientos de dignidad. Sin embargo, creo que es crucial enfocarnos en la fortaleza de Demet Özdemir. A pesar de las idas y venidas en su vida personal, su carrera profesional ha seguido en ascenso. Ha demostrado ser una artista increíblemente talentosa y resiliente. Ha participado en proyectos exitosos y ha ganado numerosos premios. Esto nos dice que si bien las experiencias personales pueden afectarnos, no tienen por qué definirnos por completo. Ella ha sabido canalizar sus experiencias, sean cuales sean, en su crecimiento como artista. La frase en sí misma es poética y sugerente. Nos invita a pensar en las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. El amor, la pasión, la vulnerabilidad, la fama, la presión, todo se mezcla en un cóctel que puede ser tanto embriagador como abrumador. Y es en ese torbellino donde a veces nuestro orgullo se tambalea, se diluye o simplemente, como dice la frase, se va por la borda. Hemos visto que la frase por Can, mi orgullo se fue por la borda, se relaciona fuertemente con la intensa relación que Demet Özdemir tuvo con el actor Can Yaman. Esta frase evoca la idea de una entrega total a los sentimientos, quizás dejando de lado precauciones o barreras personales. Podría referirse a la vulnerabilidad que conlleva enamorarse, especialmente bajo el ojo público, o a la forma en que la relación y su intensidad desafiaron su sentido de autopreservación. Hemos explorado las posibles interpretaciones, desde la entrega emocional hasta la presión mediática, y hemos reflexionado sobre cómo las experiencias personales pueden afectar, pero no necesariamente definir, la trayectoria de una artista como Demet, quien ha demostrado una gran fortaleza y éxito profesional. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta frase? ¿Qué creen que quiso decir Demet Özdemir? ¿Tienen ustedes alguna experiencia personal en la que sintieron que su orgullo se fue por la borda? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, análisis y buena vibra. Hasta la próxima, y cuídense mucho. Adiós.